Sistemas de numeración con distintas bases. En una aldea, viven exactamente 542 personas. Como están bastante alejados, solamente una vez al mes, llega un repartidor a dejarles algunos productos que necesitan. Siempre hacen un listado, y normalmente todo está bien. Pero los habitantes de ese lugar tienen un par de dudas acerca de los jabones que compran. ¿Por qué los 542 jabones que compran para bañarse, unas veces vienen empacados de una forma y otras veces de otra? ¿Qué significan las extrañas cifras escritas en las etiquetas? Quizá yo pueda ayudar a aclarar esas dudas. Esos jabones se fabrican en una pequeña cooperativa. Ahí hay 4 trabajadores que a su vez son socios y también dueños. Como se intercambian las labores, a cada uno le toca por turnos empacar y etiquetar los pedidos. La primera etiqueta la colocó Rayo Chispita. Ella siempre ha utilizado sus dedos para poder contar y formar grupos. Antes formaba grupos de 20 porque le gustaba andar descalza. Eran grupos parecidos a los que formaban los mayas. Pero después, al empezar a usar zapatos, dejó de emplear los dedos de sus pies para contar. Así que ahora ya solo utiliza los 10 dedos de sus manos. Así que ella trabaja con el sistema de base 10 o sistema decimal. Así que le entregaron los 542 jabones y ella tenía que ordenarlos, empacarlos y etiquetarlos. Lo primero que hizo fue formar paquetes con 10 jabones cada uno. Logró formar 54 paquetes con 10 jabones cada uno y le sobraron 2. Igual siguen habiendo 542 jabones. Los siguió ordenando, formando así nuevamente grupos de 10. Y luego los empacó. En cada uno de esos nuevos grupos habían 100 jabones. Ya no hay manera de formar nuevos grupos de 10. Así que la primera etiqueta significa 5 paquetes con 100 jabones cada uno, lo que nos da igual a 500. 4 paquetes con 10 jabones cada uno, lo cual es igual a 40. Y 2 jabones sueltos. Y el pequeño 10 significa que todo se hizo formando grupos de 10. A raíz de eso se dio cuenta que usando el sistema decimal siempre estará obligada a formar los siguientes grupos. Está bien que queden jabones individuales, solo de 0 a 9. Si agrupa 10 elementos obtendrá 10. Si agrupa 10 grupos de 10 obtendrá 100. Si agrupa 10 grupos de 100 obtendrá 1000. Y si agrupa 10 grupos de 1000 obtendrá 10.000. Así que elaboró la siguiente tabla. Si por ejemplo nos dieran el número 4735, el 5 representaría los 5 elementos individuales. El 3 representaría 3 grupos de 10. El 7 representaría 7 grupos de 100.
y el 4 representaría a 4 grupos de 1000. La segunda etiqueta la colocó Manfredo Enrique III. Él es un pulpo muy inteligente. Como no posee dedos, utiliza cada uno de sus 8 tentáculos para poder contar y formar grupos. Así que él utiliza el sistema octal o de base 8. Así que también le entregaron 542 jabones y él tenía que ordenarlos, empacarlos y etiquetarlos. Lo primero que hizo fue formar paquetes con 8 jabones cada uno. Logró formar 77 paquetes con 8 jabones cada uno y le sobraron 6. Igual seguían habiendo 542 jabones. Los siguió ordenando, formando así nuevamente grupos de 8. Y los empacó. En cada uno de esos nuevos grupos habían 64 jabones. Después se dio cuenta que podía formar un nuevo grupo con esos 8 paquetes. Y ese nuevo grupo tendría 512 jabones. Ya no hay manera de formar nuevos grupos de 8. Así que la segunda etiqueta significa un paquete con 512 jabones. 0 paquetes con 64 jabones. 3 paquetes con 8 jabones cada uno, lo cual es igual a 24. Y 6 jabones sueltos. El pequeño 8 significa que todo se hizo formando grupos de 8. A raíz de eso se dio cuenta que usando el sistema de base 8, siempre estará obligado a formar los siguientes grupos. Está bien que queden jabones individuales, solo de 0 a 7. Si agrupo 8 elementos obtendrá 8. Si agrupa 8 grupos de 8 obtendrá 64. Si agrupa 8 grupos de 64 obtendrá 512. Si agrupa 8 grupos de 512 obtendrá 4096. Así que elaboró la siguiente tabla. Ahora, si por ejemplo nos dieran el número 1, 2, 4, 6 en sistema octal, el 6 representaría 6 jabones sueltos. El 4, 4 grupos de 8. El 2 representaría 2 grupos de 64 y el 1 representaría un grupo de 512. Así que el total de elementos que hay aquí es de 678. La tercera etiqueta la colocó K49. Él es un viejo extraterrestre, el cual creó la fórmula para ese jabón. Al parecer perdió uno de sus dedos en una apuesta, así que ahora solo tiene 5. Así que él utiliza el sistema quinario o de base 5. Así que él también le entregaron 542 jabones y tenía que ordenarlos, empacarlos y etiquetarlos. Lo primero que hizo fue formar paquetes con 5 jabones cada uno. Logró formar 108 paquetes con 5 jabones cada uno y le sobraron 2. Igual seguían habiendo 542 jabones. Los siguió ordenando, formando así nuevamente grupos de 5. Y los empacó. En cada uno de esos nuevos grupos habían 25 jabones.
Con ellos volvió a formar grupos de 5. Los empacó y estos nuevos grupos tenían 125 jabones cada uno. Ya no hay manera de formar nuevos grupos de 5. Así que la tercera etiqueta significa 4 paquetes con 125 jabones cada uno, lo cual es igual a 500. Un paquete con 25 jabones. 3 paquetes con 5 jabones cada uno, lo cual nos da un total de 15. Y 2 jabones sueltos. El pequeño 5 significa que todo se hizo formando grupos de 5. A raíz de eso se dio cuenta que usando el sistema quinario, siempre estaría obligado a formar los siguientes grupos. Está bien que queden jabones individuales, solo de 0 a 4. Si agrupa 5 elementos obtendrá 5. Si agrupa 5 grupos de 5 obtendrá 25. Si agrupa 5 grupos de 25 obtendrá 125. Si agrupa 5 grupos de 125 obtendrá 625. Así que elaboró la siguiente tabla. Si por ejemplo nos dieran el número 1, 0, 3, 4, 12 en el sistema quinario, el 2 representaría 2 elementos sueltos. El 4 representaría 4 paquetes de 5 elementos. El 3, 3 conjuntos de 25 elementos. El 0 representaría que no hay grupos de 125. Y el 1 un conjunto de 625. Así que en total, este valor significa realmente que hay 722 elementos. La cuarta etiqueta la colocó Tito. Él es un robot que está programado para hacer operaciones matemáticas, así que es bastante inteligente. Como tiene el cerebro de una computadora, utiliza solo 2 dígitos, el 0 y el 1. Así que él utiliza el sistema binario o de base 2. Haciendo teóricamente el trabajo, se dio cuenta que usando el sistema binario, siempre estará obligado a formar los siguientes grupos. Está bien que queden jabones individuales, solo de 0 a 1. Si agrupa 2 elementos obtendrá 2. Si agrupa 2 grupos de 2 obtendrá 4. Si agrupa 2 grupos de 4 obtendrá 8. Si agrupa 2 grupos de 8 obtendrá 16. Si agrupa 2 grupos de 16 obtendrá 32. Si agrupa 2 grupos de 32 obtendrá 64. Si agrupa 2 grupos de 64 obtendrá 128. Si agrupa 2 grupos de 128 obtendrá 256. Y si agrupa 2 grupos de 256 obtendrá 512. Él estuvo observando y aprendiendo de la forma en que trabajan sus compañeros. Así que se dio cuenta que para ahorrarse trabajo podía comenzar con los grupos grandes y formando con lo que le sobraba grupos cada vez más pequeños. Así que con los datos anteriormente obtenidos, creó la tabla siguiente. Para saber qué grupos debía formar. Primero se dio cuenta que el grupo más grande que podía formar era el de 512 y que le sobrarían 30. Después se dio cuenta de que no podía formar un grupo de 256. Tampoco podía formar un grupo con 128, ni con 64,
ni tampoco con 32. Pero sí podía formar un grupo con 16, sobrándole 14. También podía formar un grupo con 8, y le sobraban 6. También podía formar un grupo con 4, sobrándole 2. Que con los 2 jabones que le sobraban podía formar el último grupo. Y que el grupo de un jabón no lo iba a poder formar. Así que con esa información formó y empacó los grupos. Así que la cuarta etiqueta significa un paquete con 512 jabones, 0 paquetes con 256 jabones, 0 paquetes con 128 jabones, 0 paquetes con 64 jabones, 0 paquetes con 32 jabones, un paquete con 16 jabones, un paquete con 8 jabones, un paquete con 4 jabones, un paquete con 2 jabones y 0 jabones sueltos. El pequeño 2 significa que todo se hizo formando grupos de 2. Espero que esta información haya aclarado algo tu mente y pueda serte útil. Recuerda, si te cuestan las matemáticas o si solo quieres aprender más de una forma distinta, puedes seguir a este canal y mirar todos los videos. Gracias.